Hablaremos esta noche del opio y la morfina. No se entusiasme, que escuchen. El hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llama Thomas Dauber y capitaneaba el Cuyk, un barco con patente de corso. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Lo dejaron en una isla desierta y se las tomaron, porque el tipo andó a saber lo que había hecho. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Allá por 1710, Selkirk y su salvador, Dauber, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Y el otro, Dauber, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Empezó este hombre, Thomas Dauber, a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y de ipecacuana, que se vendió durante muchos años en frasco con el nombre de polvos de Dauber. Muy bien. Cuenta que una pequeña dosis bastaba para calmar cualquier dolor. Pero Dauber empezó a recetar audazmente dosis mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran un testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron aquellas prescripciones homicidas, en realidad ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de la amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos. Durante todo ese tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con cierta facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que andaba por el mercado estaba adulterado y se volvía inocuo. O sea que vos tenías dos alternativas con el opio. O no te hacía nada, o te mataba. Y bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Así que los tipos empezaron a preferir que los pacientes gritaran antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. La verdad es que ya desde la antigüedad las dosis de opio no podían precisarse. A veces venía puro y virulento y a veces inoperante. Allá a finales del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Serturner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo como para andar haciendo mezclas precisas. Y este muchacho aprendió rápido, el muchacho digo es Serturner, ¿no? Serturner, porque era alemán. Aprendió rápido a mezclar fármacos y a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor que no servía para nada. Kramer y su discípulo recibían quejas acerca de los nulos resultados de las dosis que vendían. Serturner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, Serturner. Consiguió aislar del opio unos cristales. Ya existían estos cristales en el opio primigenio y producían un sueño feroz. Serturner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? Obligó al primer perro que encontró, lo obligó a tragarse esa sustancia y el perro durmió 2 días y después se murió.
Entonces Sir Turner redujo la dosis a la mitad y chau. ¿Chao qué? Otro perro murió. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada y escribió entonces al erudito llamado Tromsdorf, que era de la Universidad de Erfurt. Escribió lo siguiente. Tengo la carta aquí, ¿eh? Señor. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. ¿Era alemán el tipo de esto? Sí. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. ¿Ve que era alemán? Ah. Y el profesor Tromsdorf, o mejor dicho, Tromsdorf, lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes está escrito con la misma tinta. Estos informes contienen una página en blanco, sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Punto, chao, se fue. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Einbeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Pero un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a 3 pobres diablos del pueblo, 3 ñatos cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Y Sir Turner les ofreció una poción de su preparado. Para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también iba a tomar. La tomó él. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero se mantenía, asentía con la cabeza a lo que los otros decían, por ahí se reía. Al rato, uno de ellos cayó al piso y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad del camino se sentó en el suelo. Sir Turner, que fue el que más aguantó, tomó nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los 3 muchachos todavía dormían. Vio también que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les dio vinagre. Tuvo suerte, porque aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a su casa. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue nuestro amigo Gay-Lussac, aquel científico francés que da nombre a una calle en una de cuyas esquinas, la que cruza con el Boulevard Saint-Germain, venden sándwiches de mortadela. No debe haber ninguna guía turística que consigne ese dato, ¿eh? Bien, aparecieron disputas por la patente del descubrimiento y estas disputas le arruinaron la vida a Sir Turner. El dinero llegó demasiado tarde. Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, se rajó de la ciudad, se estableció en Hamelin y vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre. Y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina porque estaba muy débil y no la podía tomar. Y no existía todavía la aguja hipodérmica. Y Sir Turner se murió sin amigos, este es otro dato que no tiene que ver, en 1841. Un último detalle, en 1852 el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable, pero el doctor
Wood, ¿no?, pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Así que esto tiene una moraleja que es: no conviene descubrir la morfina. Esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y la morfina. ¿A quién quiere dedicar la historia? Bueno, a estas dos personas, Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tango sobre el opio y la morfina. El discotecario, sin embargo, amante de las metáforas, junto con un oyente, me convencieron de oír la canción que se llama Duerme, y que escucharemos en la clásica versión del trío argentino, y de paso podrán saber a dónde robamos mandarinas. Adelante. Hablaremos de El Papa Luna. Esta es quizá la historia de una obstinación. Vamos a ubicarnos en medio de lo que dio en llamarse el gran cisma de la Iglesia. En realidad ese no era el gran cisma, no importa. Tuvo lugar a fines del siglo XIV, comienzo del XV, y la Iglesia se dividió en dos papados. El cisma comenzó con la elección polémica del Papa Urbano VI en 1378. Los cardenales que lo eligieron estaban aterrorizados porque fuera del cónclave se habían reunido cientos de personas que los amenazaban con la muerte si elegían un papa extranjero. O sea que los estaban apretando. Vota por este, vota por este. Por suerte ahora no suceden tales cosas. Como Urbano era de Bari, la elección fue bien recibida. Pero eso no les gustó a los nobles franceses, que impugnaron la elección a través de una vasta tropa de cardenales a sueldo del rey de Francia. Siempre hubo mucho lío entre los cardenales de Francia y los cardenales de Italia. En este caso eligieron un italiano, empezaron a chillar los franceses. Finalmente, chao, cisma. Por un lado, los cardenales leales a Francia nombraron a Clemente VII y lo alojaron en Aviñón. Y en Roma permaneció Urbano VI. Todos los reinos europeos se alinearon tras alguna de estas dos sedes. Por razones políticas, algunos apoyaron a la sede de Aviñón, otros la de Roma y así. Cuando murió Clemente VII, es decir, después, bastante después, llegó porque estamos hablando de Urbano VI en Roma, hubo papas romanos, y cuando murió el papa Clemente VII, llegó al trono pontificio de Aviñón Pedro de Luna. O sea que se lo dije mal. El que había quedado en Aviñón era efectivamente Clemente VII, y Urbano en Roma. Cuando murió el de Aviñón, o sea Clemente VII, llegó a este trono pontificio Pedro de Luna. Pedro de Luna era un cardenal aragonés que había nacido en 1328. Tenía 63 años cuando se convirtió en papa, con el nombre papal de Benedicto XIII. Pero fue más conocido como el Papa Luna. Desde la visión ortodoxa del Vaticano, en verdad, era un antipapa. Cuentan varios, que Pedro de Luna estaba maravillado por su consagración, estaba muy contento, y aunque la enemistad de Aviñón con Roma persistía, él se creía dueño de toda la cristiandad, y por nada del mundo estaba dispuesto a abandonar esta convicción. Pero había un problema. Sus colegas lo habían nombrado papa en el transcurso de un cónclave en el que sus miembros habían acordado unánimemente resignar la tiara pontificia, el título de elegido, en caso de que esto se juzgara conveniente para la unión de la Iglesia. Dijeron, bueno, mira, vamos a elegir a uno, pero cualquiera que sea el elegido, acá todos sabemos que si hay una posibilidad de una Iglesia unida y es necesario que el elegido renuncie, renunciamos. Muy bien.
Poco después de la ascensión de Pedro de Luna, sobrevinieron unas conversaciones con Roma y entonces llegaron a la conclusión de que era conveniente que este hombre renunciara. Incluso unas 5.000 personas desfilaron por Roma exigiendo que el Papa cumpliera aquella promesa ante el cónclave, pero desfilaron en Roma. Pedro de Luna no quiso saber nada. En 1398, un ejército de la coalición romana puso sitio a las torres del Palacio de Aviñón. Nada, que renuncie, chao, venimos nosotros. En aquel tiempo los papas tenían intereses seculares muy poderosos. Muy bien, sitian el palacio justo en el momento en que el Papa Luna estaba celebrando en los jardines de ese mismo palacio una representación de la guerra de Troya con actores, qué sé yo. Cuenta el cronista que había un asedio real y adentro uno ficticio. Claro. Es decir, venía el ejército, imagínense, afuera de todo el ejército romano, adentro el Papa Luna, alrededor de la Troya escenográfica, un ejército de aqueos escenográficos. Claro. Era el lindo episodio de Poliorcética. Bueno, el Pedro de Luna, que era amante de las artes, obligó a los actores a que aceleraran la representación para ver la mejor parte, que era el caballo de madera que entraba en Troya. Y entonces les digo, apúrense porque si no van a entrar los que nos están sitiando a nosotros y van a detener la obra. Cuando el ejército sitiador le prendió fuego al palacio, se tuvo que suspender el incendio de Troya. Al final, el Papa Luna pudo huir, disfrazado no sabemos de qué, y en la noche, ¿no? Viajó hasta la corte de Anjou, allí lo recibieron. En aquella corte el Papa diseñó un ejército para contraatacar a los romanos, pero no pudo reunir suficiente hueste. Viajó entonces hasta otra corte, la del conde de Mallorca. Allí sostuvo la jerarquía a la que ya nadie daba el menor crédito, ¿no? Vivía sentado en un trono, arropado con una túnica carmesí, cubierto con un birrete de armiño. Cualquier cosa te queda bien, loco. Y desde allí excomulgaba y lanzaba anatemas a personas que ni se enteraban de quién era, o por ahí que se reían de él, por esta o aquella razón. El Papa Luna tenía, eso sí, un servidor muy fiel, que se llamaba Vicentito Ferrer. Vicentito Ferrer. Que era un hombre que cada tanto lo aconsejaba, le decía que entendiera los razonamientos, que no fuera tan violento, pero el Papa insistía en su papado y organizó incluso un baluarte en una playa de Peñíscola donde se refugió. Era un antiguo castillo templario, allí colocó su trono y grabó una inscripción en la puerta que decía: "Este es el arca de Dios". Pero nadie le hacía caso. Ahora bien, el ayudante Vicentito era un poco brujo y hacía algunos milagros. Y el Papa resolvió aprovechar estas facultades milagrosas del ayudante. Siempre es bueno tener un ayudante que haga milagros. Y le dijo: dale, mándate algunos milagros. Y Vicentito, accediendo a gentiles pedidos, se puso a hacer milagros. Por ejemplo, resucitó a 2 muertos, profetizó la llegada de un barco con alimento en tiempos de tremenda escasez, consiguió que el propio Mefistófeles en persona le devolviera la cédula firmada a un tipo que le había vendido su alma y después se había arrepentido. Mirá vos, ese sí que es un milagro, ¿eh? Y una buena noticia también para algunos oyentes de este programa, que habiendo vendido su alma, están un poquito arrepentidos. Pero estos milagros no sirvieron de nada, pues nadie quería sostener al Papa Luna en su trono. Allí, en Peñíscola, y solamente allí, ¿no?, gobernó 8 años. Era un lugar pobre, el Papa era servido sin ceremonia, en opacas vajillas. Algunos funcionarios de Roma empezaron a tomarse en serio la rebeldía del Papa Luna, y durante el concilio de Constanza se trató el tema.
se legalizó entonces su deposición. Depóngamelo, dijeron. Y también la unificación de la Iglesia en la figura de Martín V, un papa nuevo. Fue una comitiva entonces a comunicarle a Pedro de Luna los resultados, y este los recibió diciéndole: aquí llegan los cuervos del concilio, y los echó. Bueno, antes de echarlos les advirtió que la Iglesia no estaba en Constanza, sino allí, en su palacio, en su lugar, y los excomulgó a todos de arriba abajo. Al final se quedó solo. Decía que solo tenía como compañeros a 2 demonios servidores que llevaba en un cofre. Vivió en el castillo de Peñíscola hasta su muerte en 1422 a los 95 años. Su cuerpo fue trasladado a la aldea donde había nacido, Illueca. De allí lo sacaron siglos más tarde los franceses de Bonaparte cuando invadieron España y esparcieron sus huesos en el río Isuela. Algunos pescadores piadosos, seguramente aragoneses, consiguieron recuperar el cráneo. El cráneo está hoy en el castillo de Sabiñán. Aparecieron luego quienes pretendieron sostener el papado ficticio de Pedro de Luna, pero esa ya es otra historia. Solo queda un cráneo que se supone que es del Papa Luna. Me gustaría dedicar esta historia a Vicentito, que hacía unos milagros extraordinarios. Hemos ido a la discoteca, estuvo como 3 horas para darme un tema el discotecario, y finalmente me dijo que estos cambios de sede, de Aviñón, Anjou, Peñíscola, Mallorca, eran para Pedro de Luna como una peregrinación, y entonces me dio el disco que se llama La Peregrinación, que es una hermosa huella que escucharemos en la interpretación de Ariel Ramírez y Jaime Torres, que pertenece, como saben ustedes, a la Misa Criolla. Es el número que a mí me gusta más. Hablaremos del juramento, pero del juramento en Grecia. ¿Sabe usted que los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los hombres como a las divinidades? El juramento estaba compuesto por 2 elementos. En primer término, la invocación del Dios como garantía de la palabra, y en segundo lugar, la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en recibir castigos merecidos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, en lo histórico y en lo mítico, los castigos eran terribles. Tanto en Atenas como en Esparta, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de sus presuntas víctimas, y así aseveraban sus afirmaciones. Le juro que yo no he sido, por ejemplo. Esto, desde luego, contribuía a la rapidez de los juicios, porque si usted tiene como norma formal el que los sospechosos juren sobre las entrañas de las víctimas, deberá celebrar el juicio rápidamente, antes de que la víctima se descomponga. No de ideas, ¿no? No. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. Tengo aquí en mi poder el juramento el original de los ciudadanos de Atenas, que decía así: no deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás, y si es preciso, solo. Hubo, a lo largo de la historia, algunas formas de jurar muy extrañas. Sí. Recordemos a Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Los discípulos juraban por su maestro. Y Sócrates, por ejemplo, juraba por el amor y la amistad. Un juramento que más se parece a un brindis, ¿no? Sí.
En los poemas homéricos, para solemnizar un juramento, se bebía, pero también a veces se sacrificaba algún animal. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta del chancho, derramaba vino en el suelo y decía: que vuestra sangre y también la sangre de este chancho empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a futuras venganzas de Zeus. Ustedes conocen las aguas del río Estigia, que era un río del infierno, como hemos dicho no hace mucho. Eran unas aguas que servían para pronunciar juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, el príncipe de todos ellos que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, una diosa subalterna, a llenar un jarro con el agua del Estigia. No era fácil llenar jarros con el agua del Estigia porque estas aguas rompían todo cacharro, como hemos contado. Sí. ¿Se acuerda? Así que únicamente podía recogerse agua, según se dice, tomando los vasos invertidos de algún caballo, de un equino cualquiera. Ahí juntaban agua. Bueno, pero cualquiera que metía una cacerola para juntar agua del Estigia, bueno, se le rompía la cacerola, si me permite la expresión. Los dioses juraban por esas aguas, y si cometían perjurio, el castigo para un dios, ¿cuál era? Aquí lo tengo. Permanecer un año entero sin respirar. Muere. No, porque eran inmortales. Ahí tiene la gracia. Una buena radiografía, Dios. Eran inmortales, pero igual les resultaba muy molesto no respirar durante un año. Tampoco podían comer durante un año. Recuérdense que ellos bebían néctar y morfaban ambrosía. Ese era el morfe y el escabio de los dioses, y por un año no podían. Durante 9 años, este dios que había cometido perjurio quedaba al margen de los banquetes y los bailongos de los dioses. 9 años. Después recuperaba todas sus prerrogativas. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de los juramentos y el castigo para quien los olvidaba. Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza, lindo tipo de hombre, que vivía en la isla de Ceos. Un día Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada de su nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. Y la muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró inmediatamente. Sídipe se llamaba esta chica, Sídipe. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y después hizo lo siguiente. Tomó un membrillo, no un dulce membrillo, un membrillo, esa fruta parecida a la manzana que nadie ve nunca. Bien. Con la punta de su cuchillo grabó lo siguiente en el membrillo. Bien. Escribió, el tipo, ¿no? Acontio, escribió esto. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. ¿Eso el membrillo? Eso lo escribió en el membrillo. Correcto. No es tan sencillo hacerlo, porque yo si intentara escribir esto en una manzana con un cuchillo me cortaría los dedos. Muy bien. Juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y después lanzó el membrillo en dirección a la chica, a Sídipe. La muchacha tomó el membrillo, vio que estaba escrito y leyó. Y en aquellos tiempos aún se leía en voz alta. Como bien sabemos, nadie, hasta San Ambrosio, que fue el maestro de San Agustín, leía en silencio. Todos leían en voz alta. Y la chica leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Y lo leyó justo en el templo de Artemis. Ella tiró el membrillo lejos, pero Acontio la señaló y gritó: pelito para la vieja. Acontio regresó a su patria y allí vivía consumiéndose de amor por esta chica a la cual consideraba su prometida. Sin embargo, el papá de Sídipe tenía pensado casarla con otro. Y ahí apareció la diosa Artemis. Cada vez que se iniciaban las fiestas esponsales de Sídipe con otro que le había elegido el padre, con cualquier otro que no fuera Acontio, que seguía en su pueblo, lo más tranquilo,
la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Y cuando la boda se suspendía, Círipe recuperaba la salud. Era la diosa que la hacía enfermar. Cada vez que el viejo le conseguía un novio, algo pasaba. Entonces el viejo fue a consultar al oráculo. Fue al oráculo y dijo, escúchame, ¿qué pasa? Bueno, cada vez que mi hija se va a casar, dice, se enferma o algo. Y el oráculo le reveló que Círipe estaba atada a un juramento. Le contó todo este episodio del membrillo. Y el padre lo llamó a Contio, ya que el oráculo también le había dicho a quién estaba ligada por ese juramento. Y se resignó el viejo a unir a su familia a otra que no era tan noble, porque parece que los de la familia de Contio eran unas grasas. Bueno. Pero bueno, lo había jurado la muchacha y el que jura, jura. Se casaron y bueno, probablemente no fueron felices, ¿no? Bueno, pero porque el cumplimiento de un juramento no garantiza la felicidad, sino más bien lo contrario. Además se caduca el juramento en un momento, ¿no? Si uno se No demora caduca, mucho, señor. no caduca nunca. No caduca nunca. Qué lindo decir, no caduca nunca. Mi amor no caduca nunca. Nunca caduca. Nunca caduca, mi sí, amor. un dialecto aborigen parece, Sí, ¿no? cuca nunca caduca. ¿Por qué no caduca? Otro juramento le pasaremos por encima, porque lo hemos contado hace poco, es el de Filoctetes, el arquero Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Mientras moría consumido por aquella camisa envenenada, Heracles le dijo, pues yo a los gritos, me muero, qué sé yo, y había ordenado a algunos amigos que lo quemaran en una pira para evitar más sufrimiento. No que lo quemaran después de la muerte, sino que lo quemaran para que se muriera, porque no podía soportar el dolor que le ocasionaba el veneno de aquella camisa mágica. Todos se negaron. Qué valiente que era Hércules. Claro que era valiente. Qué valiente que era. Pero los amigos vivo. dijeron, no, dice, mira si te vamos a quemar, qué sé yo. Todos se negaron menos Filoctetes y este le dijo, yo te voy a quemar. Juntó una rama y lo quemó. Siempre hay un amigo a mano. Como premio, Heracles le dio su arco y su flecha. Pero antes de morir, tuvo tiempo Heracles, mientras ardía, de hacerle jurar a Filoctetes, que era el único testigo de aquella muerte, le hizo jurar que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira, para que nadie fuera allá a rendirle homenaje. Dice, no me van a dejar tranquilo, ¿viste cómo es esto? El mausoleo, Heracles santuario. hecho una tea humana. Debió ser una escena digna de verse aquella, ¿no? Heracles ardiendo y reclamando juramentos de última hora a un Filoctetes que ya estaba lustrando el arco y la flecha, ¿no? Que había recibido como premio a su silencio y a su colaboración en este acto ígneo. Es decir, Heracles le regaló su arco y su flecha. Pasó el tiempo, la gente empezó, ¿no? Che, dice, vos no sabrás dónde está dónde yace Heracles, dónde fue la pira. Y Filoctetes no le dijo nada a nadie, pero un día ya le empezaron a preguntar, ¿de dónde sacaste ese arco? ¿De dónde sacaste esa flecha? Me la dio Heracles. ¿Y por qué te las dio? Y empezaron a sospechar que el tipo sabía, ¿no? ¿Dónde está enterrado? ¿Dónde está la pira? ¿Dónde fue? No, el tipo no decía nada, pero al final, cansado por las interrogaciones, caminó en silencio hasta el lugar donde había estado la pira y golpeó con el pie sin decir nada y todos supieron que allí había sido quemado Heracles. Filoctetes pensó que de este modo iba a eludir el castigo por no cumplir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que se hizo justamente con una de las flechas de Heracles que tenían esa propiedad, causaban heridas incurables. La herida además despedía un olor qué feo. acre, un hedor insoportable. Bueno, el texto dice, la herida en el pie despedía un hedor insoportable. No sabemos si la herida despedía un hedor o si el pie, incluso con anterioridad a la herida. Bueno, nos parece que la herida de todo. Por ese motivo, por aquella herida que no curaba nunca, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, no pudo llegar con los otros jefes porque todos lo abandonaban, mitad por el olor, mitad por los gritos de dolor que profería a cada momento. Me duele. No solo tenía mal olor, a la noche le dolía la herida, todos querían dormir, el tipo, me duele la herida, qué sé yo,
Al final dijeron, no lo llevemos nada, vamos a dejarlo, no se puede dormir. Y si se calla tampoco se puede dormir. Lo dejaron por ahí. 10 años más tarde, no lo contamos el otro día, Filoctetes fue curado porque cuidó de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Miren qué médicos que tenía. Asclepio era nada menos que algo así como el dios de la medicina. Apolo, para curarlo, lo sumió en un sueño profundo. Apolo, que era el papá de Asclepio también. Mientras Macaón cortaba con un cuchillo la herida. Una especie de anestesia. Algo así, sí. Va a ver que sí. Va a ver cómo acierta usted. La lavó con vino y se curó. Pero bueno. Dice Grimal, este es el primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. Porque le dieron vino. Hasta mañana. Puede retirarse. Puede retirarse. Bueno. Así que ya en los mitos aparece un procedimiento anestésico. Te dan vino para que no te duela. Bueno, estos son los juramentos y todo lo que tenemos que decir por hoy. Y las consideraciones acerca del incumplimiento considerado en sí propio, como diría el doctor Alterini. Podríamos terminar esta charla con una queja acerca del escaso valor de la palabra empeñada en estos tiempos, de cómo no se cumplen los juramentos, de que a nadie le importa. Pero supongo que todos ustedes ya estarán hartos de escuchar esa canción en las peluquerías. No se puede ir a cortar a alguno el pelo sin que el peluquero le diga, en mi tiempo cuando uno juraba algo, lo cumplía, uno cumplía con la palabra empeñada, mi viejo nunca firmó un cheque, mi abuelo le daba la mano, todas esas cosas, ¿no? Bueno. Pero también es insólito que siga hasta el día de hoy el juramento como forma. Sí, sí, pero en general lo juro que... por mi vieja que... pero ya lo que pasa es que como no tiene mucho significado, sí, claro. Es nada más que un tópico de la retórica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no se cumple lo que juró, se muere la vieja. Fulminante. Algo así, te lo juro por mi vieja, que se muera donde está. Enfatizaban claro, algunos claro. Cuando yo era chico. Pero tampoco pasaba, si no pasaba. Nadie tiene la que fuerza se moría de... eventualmente, claro. Pero en otras circunstancias. Por eso perdió valor el juramento. Sí, ¿no? sí, porque las viejas insistían en seguir viviendo, más allá del incumplimiento de sus hijos. Si no, imagínense, nadie tendría madre. Bueno, si así no lo hiciere Dios y la patria me lo demanden. Lo que hay es una decadencia de la solemnidad. Todo es cada vez menos solemne, ¿no? Por ejemplo, vos te vas a casar y el tipo del registro civil es cada vez menos solemne. Sí, es cierto. Es canchero, sí. Bueno, pará. Tenemos poco tiempo. Bueno, ya firma acá, listo. Sí. No hace falta que le digan, ¿no es cierto? Bueno. Algunos empleados comprenden, sin embargo, el carácter grave de esta ceremonia y tratan de instalar un clima serio, pero en general no es así. No es así. Yo digo que alguien tendría que meditar, posiblemente un psicólogo, posiblemente Rolón incluso, acerca del efecto que unas actitudes solemnes o incluso escénicas producen sobre las conductas humanas. A mí me dijo Rolón una vez que el placebo funciona mejor cuanto mejor envuelto esté. El placebo quiere decir una medicina que no... Esta medicina que en realidad no tiene ningún efecto, pero que opera con el convencimiento del paciente de que sí lo tiene. Entonces, mire, te traje esto que es especial para el dolor de garganta. Tomá 2 gotas porque me da más... 2 gotas de azúcar, de agua azucarada. El tipo se lo toma y se cura. Pero es más eficaz si usted lo envuelve muy bien con un paquete que se tarde mucho, con un prospecto de 5 hojas. Y de eso se encarga la publicidad, ¿no? ¿No vio las farmacias ahora que son como unos shoppings? Son como supermercados las farmacias que uno consigue todos así. Hay una farmacia que vende patinetas. Claro. Skates vende. Para curarse de que eso carece de solemnidad. Yo me compro remedio en esa farmacia y no me hacen nada. En cambio, una buena solemnidad, incluso en lo artístico. Mira, a usted le va a gustar esto. En lo artístico hay una solemnidad necesaria. Necesaria. Si usted, por ejemplo, es cantante de tango, y antes de decir que la gente es brutal cuando se ensaña y feroz cuando hace un mal, cuenta que el pianista se compró un saco nuevo,
desmerece. Y dice, viene acá, este pianista se compra... Claro, la gente que es brutal. A mí me pasó con un amigo alemán. Un amigo alemán que conocí hace algunos años, que vino a Buenos Aires y vino a un concierto mío. Estábamos ahí y en un momento determinado le digo, mira, me voy a tocar. Me dijo, ¿vas a tocar así vestido? Le digo, sí. Me dice, pues estás peor vestido que la gente que te vino a ver. Yo no me había dado cuenta. Algo respecto a eso. Y me dijo, la gente no tiene la obligación de estar bien presentable, pero vos sí. Tenía cierta razón. Pensando. Tenía cierta razón, pero fíjese, a veces la no solemnidad o la vestimenta suya forman parte de una etiqueta, que es otra, que no es la del smoking ni la del moñito, pero es otra etiqueta, y que hace que sea más eficaz en algún género que usted esté vestido lo mismo que el público, y que sería ineficaz si usted se pusiera un smoking. Y asimismo hay ciertos géneros musicales que requieren la liviandad del discurso entre canción y canción. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros, mientras cantamos las canciones, las anunciáramos del modo más hueco, así, y a continuación haremos una canción de un artista que bla, bla, bla. Y esa gente que crea suspenso, sí. Empiezan a hablar de un artista que hizo, como si uno no supiera de quién está hablando. Bueno, en este programa eso sería catastrófico. Sí. Sería catastrófico. Es mejor, es más eficaz para el tipo de arte que hacemos, una cierta sensación casual, una cierta liviandad. No le voy a explicar por qué, pero baste con decir que no siempre la solemnidad hace que nos curemos del dolor de cabeza con una cucharada de agua. ¿A quién dedicar esta charla sobre los juramentos, sobre las solemnidades, sobre la necesidad de ser solemne? Hay que ser solemne en el casamiento, en el bautismo, momentos que en la vida del hombre, no digo eran sagrados, se han ido desacralizando. Antes se moría un tipo, era sagrado. Entonces había un velorio, que ahora qué sé yo, ni velorio. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Hemos ido a la discoteca y el tipo nos atendió con tanta solemnidad que nos aburrimos y nos fuimos inmediatamente. Así que hemos traído un disco de Lolita Torres, en donde ella canta de un modo muy particular la canción que todos conocemos, que se llama Te lo juro yo, probablemente compuesta pensando en los juramentos sobre las aguas del Estige en la antigua Grecia. Adelante, Lolita Torres.